¿no? Milton Vela Gutiérrez se encuentra con nosotros, experto en comunicación estratégica. Señor Milton Vela, muy buenas noches, bienvenido. Carlos, ¿cómo estás? Encantado de conversar contigo de nuevo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Era conveniente conversarlo, ¿no? Usted como experto de la comunicación política, de la comunicación estratégica, para conocer su punto de vista en torno a esto. Se habían anunciado movilizaciones en las redes sociales, yo vi el discurso de odio, el discurso divisionista, ¿no? El tomar el poder, que sacara a Dina Boluarte de Palacio, en fin. Pero bueno, ya estamos 20 de julio y esto aparentemente, bueno, por las evidencias no ha ocurrido y aparentemente no ocurrirá. ¿O qué lectura le da usted a todo esto? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que analizar, estimado Carlos, es que manifestarse, ponerse en contra de algo bajo preceptos democráticos es absolutamente válido. Es constitucional si se tiene que respetar. Obviamente, claro que sí. Bajo esos términos, yo sí considero que la marcha ha sido exitosa, porque muchos de los que estaban detrás de estas marchas prometían fuego y sangre, ¿no? Pero hemos encontrado que han salido a las marchas, no importa si son 100, 20, 30 personas, salen a protestar, salen a manifestarse. Y me alegro porque no ha habido ni un muerto, de uno y de otro lado. Entonces, hasta ahí creo que estamos aprendiendo la lección. Tanto los revoltosos que siempre están en los grupos, como la policía y el ejército que han mantenido una conducta, creo, ejemplar, como debió ser desde el inicio, ¿no? Entonces, así pueden hacerlo, no hay problema. No tienen por qué alterar el orden público, no tienen por qué evitar que se desarrollen las actividades económicas. Tienen derecho a manifestarse, y eso creo que es importante y debemos rescatar, Carlos, por lo menos es mi percepción. Correcto. Ahora, sin embargo, también hay que decirlo, ¿no? Las marchas de finales del 22, inicios del 23, fueron marchas muchísimo más multitudinarias, muchísimo más, podríamos decir, más masivas, ¿no? Pero también hubo muchísima violencia, muchísimo caos. Pero también sabemos de por sí, justamente con el caso de la trujillana Sada Goray, de que había quien financiaba estas campañas, o sea, había mucho dinero de por medio. Ahora eso no hay. Y tal vez eso también ha ayudado a que un poco se minimice todo esto. Creo que todos han aprendido la lección, Carlos, todos. Escuchaba al general de la policía mencionar que habían cumplido absolutamente con todas los condicionantes que les habían dado los organismos internacionales respecto a este tema en virtud de los derechos humanos. Y me parece que es rescatable eso. En la primera vez hubo un exceso, lo cual ha traído consecuencias que ahora ya no es tan importante sacar a Castillo. Ya no es por importante inclusive la parte de las elecciones, las elecciones generales, cerrar el Congreso. Hoy es importante la parte de justicia. Es decir, no podemos de ninguna manera olvidar que hubo 50 muertos. No se puede, no se puede. Y eso es algo que estaba escuchando el mensaje que dio Dina Boluarte hoy en día, y la verdad que en un tono quejoso, algo está pasando con la señora, ¿no? O sea, no reconocía absolutamente, como si estuviera en otra realidad, ¿no? No se da cuenta que no puede haber diálogo, porque según las versiones populares, o sea, no puede haber un diálogo con el asesino de tu hijo. Entonces, bajo esas condiciones, no se puede haber diálogo. Eso es uno. Dos, es obvio que el que está gobernando el país es el Congreso. El Congreso realmente es la maquinaria que en estos momentos la tiene con la soga en el cuello, tanto a la Presidente como a Otárola, ¿no? O sea, entonces, cuando tú tienes algo ahí, comienzas a pensar, oye, entonces si el Congreso está a través de unas medidas extorsivas con la Presidente, porque sabe que el Congreso le baja la campana y ahí se fue todo. Entonces, ¿quién está gobernando el país? Nadie, mi querido amigo, nadie. O sea, por donde vamos, o sea, la economía, la vivienda, la salud, todo está haciendo agua porque no hay quien esté gobernando.
Recuerda que el ministro de Justicia lo pusieron a un tipo de unas condiciones, pues, realmente lamentables. ¿A quién han puesto como para de salud, como premio? A una ministra de salud que ya tú sabes, la Rosa Gutiérrez, lo que ha hecho, ¿no? Claro. Y si quieres ir escarbando las cosas, miran al fiscal de la nación. Entonces, ya no hay cuadros. Entonces, no hay quien mande. Estamos aterrados, ¿por qué? Por lo que tú acabas de mencionar correctamente, ¿no? Estamos viendo los efectos terribles del fenómeno del Niño en Argentina. Uruguay se está quedando sin agua, está seco. Mientras en otros lados, o sea, las lluvias están hasta el cuello a la gente. Eso quiere decir que lo que se viene va a ser más grave de lo que habíamos pensado. Y recién hoy día sacan un decreto de emergencia para ver qué hacemos. O sea, no se está gobernando. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en que se debe adelantar las elecciones, porque las condiciones estructurales no están dadas para una gobernabilidad. ¿Cómo vas a gobernar con el 85% que nadie te quiere? ¿Cómo vas a tener a un Congreso que tiene, creo que los familiares nomás los apoyan? Sin embargo, la sartén la está sujetando el Congreso. O sea, claro, no hay forma de llegar a un adelanto de elecciones con este Congreso que tenemos. Claro, ese es el problema, pues, Carlos. Este es el problema. Estamos entrampados. El Congreso sabe que si la saca a Dina Boluarte se van ellos, y ellos no quieren irse, de ninguna manera. Yo tengo entendido que ahí en el cogollo de gobierno están desesperados. Lo que pasa es que Dina Boluarte ha manejado las cosas de tal manera que, mira, si tú analizas la situación de los expresidentes, de Vizcarra y todo eso, por menos están con la soga al cuello. Dina Boluarte apenas termine su periodo, o sea, te lo digo, o sea, no va a durar mucho tiempo sino en prisión. Sin embargo, también imaginémonos un adelanto de elecciones, ¿cuál es la propuesta de solución? O sea, ¿cuáles son Carlos, las alternativas que tengamos? Tengo una lectura de estas marchas. Creo que esta marcha del 19 en contraposición de las anteriores fueron emotivas, fueron reactivas y hepáticas. Fueron a favor de defender a Castillo y su grupúsculo, que habían hecho una campaña bien grande. Acuérdate que hicieron los consejos de ministros en todo lado, entonces hicieron una campaña, ¿no? Pero las aguas ya se están tornando, hay movimientos dentro del Perú, porque soy testigo, porque estamos viajando bastante, se están armando posiciones, partidos, ahorita hay un movimiento político interno en las zonas todavía más difíciles, ¿no? Entonces, en contraposición de lo anterior, sí hemos visto ya claramente movimientos y cabezas. Pero las mismas cabezas de siempre. Hemos visto a Verónica Mendoza ahí también promoviendo las marchas y volviendo a un poco a intentar tener presencia mediática. Pero claro, bien que estuvo, ¿no? Yo estoy hablando a nivel Perú, que desconozco muchos personajes que han salido, que están ahí, ¿no? Y dos lecturas me da. Uno es que en la marcha de ayer permitieron que la multitud, las masas, llegaran hasta el Congreso. O sea, cosa que me pareció algo inaudito, ¿no? Lograron penetrar, y tú sabes que lo férreo que hace Lima, nunca he visto Lima en la magnitud que lo hemos visto el día de ayer, ¿no? O sea, parecía una ciudad amurallada de una guerra terrible. O sea, no había calle que no hubiera policías. Entonces, muy difícil que bajo esa forma que la han manejado, que me parece bien, iba a haber una situación como la que habíamos vivido. Pero en buena hora, pues. Pero claro, esos son los conceptos del orden. Ese es el orden. Así debe ser. No esperar a último momento, ¿no? Pero sí, me pareció un exceso que dejaran pasar a los marchantes hacia el Congreso. Y eso me da ciertas lecturas, ¿no? O sea, ¿qué cosa? Porque no así de fácil la policía deja entrar, ¿no? Entonces, acá hay algo que está debilitándose en esa relación Congreso-Ejecutivo y un personaje que lo estoy viendo que se está metiendo por
por todos los lados, y que en los medios alternativos está pero que rompiendo, ¿no? Es la presencia de Alfonso López Chao en la marcha. O sea, me sorprendió, o sea, verlo en la marcha, me sorprendió la forma como está en estos momentos capitalizando políticamente todo esto. Leí la encuesta de IPE de mayo, mayo, en el cual preguntan a la gente quién considera que puede ser un candidato para la presidencia, y resulta que Alfonso López Chao está saliendo en el primer lugar. Con lo demostrado ayer, él no ha cerrado la universidad, la UNI, como lo ha hecho San Marcos. Entonces, hay alguien que está capitalizando todo esto. Vi también lo de Rosa María Palacios, ¿no? O sea, tan riesgoso, pero estuvo ahí y en aplausos de multitud. Entonces, yo siento que algo no está yendo en la línea honesta y popular, ¿no? Yo creo que ya se están sumando algunas cosas que tienen que ver más con los apetitos políticos y los posicionamientos políticos para más adelante, Carlos. Puede hacer un gobierno de ancha base. O sea, un gobierno unitario, un gobierno de diferentes fuerzas, que permita comenzar ya a sumar esfuerzos para ir dando paz social, de tal manera que cuando lleguemos a las próximas elecciones ya tengamos no lo que estamos viviendo ahora, un desorden sin autoridad. Tenemos que ver urgente lo que se viene el fenómeno del niño. Exacto. Creo que eso los debe unificar por encima de cualquier cosa, inclusive que se quede, pero tiene que tener un cambio de ministros de mejor nivel, pero de ancha base, más representativos, de tal manera de que, como te digo, comience a reinar la autoridad y se ejecuten las cosas como debe ser, porque si no vemos, vamos a entender la tragedia, nos va a acompañar este verano, ¿no? Entonces yo creo que es el momento en que la presidenta tiene que dar un salto cualitativo, quitarse todos los pesos que tiene y comenzar a llamar a los mejores hombres, ¿no? Yo creo que todos vamos a poder colaborar, no por ella, sino porque el Perú nos necesita y está en una hora importantísima, en el cual todos debemos sumar. Efectivamente. Sin embargo, si vamos a la vereda del frente, tenemos un Congreso de la República que ya está con sus negociaciones oscuras, internas, ¿no?, por la mesa directiva. Y una mesa directiva que no quiere de alguna manera trabajar, como usted bien dice, por el país, sino una mesa directiva que está viendo sus conveniencias, sus espacios políticos y también la impunidad. Entonces, ¿qué hacer con este Congreso que en nada ayuda también para generar estabilidad? Yo creo que las cartas ya están echadas, Carlos. Ya solo nos queda llorar sobre la leche derramada. No tenemos forma. Entonces, en estos momentos, ya el Congreso, ya sabemos qué tipos tiene, ya sabemos cuáles son las acciones, los bajos niveles, el interés que hay deportivo, y tenemos que decir, ni modo, pues, o sea, ¿qué voy a hacer? Si estoy viendo que me está robando mi casa, entonces, pero tengo que prepararme para lo otro que se viene. A estos rateros, a estos delincuentes, ya tendré tiempo de juzgarlos, porque así es la justicia. Y estamos demostrando que después de 20 años metemos a la cárcel a la gente y los meteremos a la cárcel. Pero no queremos que nuestra gente se muera, Carlos. No queremos que nuestra gente sufra. ¿Cómo se nos va a morir tanta gente por el dengue? Pues Carlos. O sea, si ya sabíamos que venía después de Yaku venía esto, o sea, y la ponen a esa tipa como presidente de salud, entonces tenemos que sumarnos por lo más necesario. Necesitamos un gobierno de emergencia. O sea, hacer ver a la gente que ya, pues ni modo, tiene que quedarse la señora. No hay forma legal de que nosotros podamos decirle que se vaya. Pero tripas corazón, tenemos que ver por nuestra gente, que no se muera, que el Perú nos necesita. Y yo estoy seguro que este pensamiento lo tiene mucha gente y estaríamos dispuestos a sumar esfuerzos. Ahí adelante. Ya con este Congreso, que es una basura, discúlpame que te lo diga, pero más importante es la gente que se nos puede morir por la situación de emergencia que se viene, ¿no? Correcto. En todo caso, para concluir, la ciudadanía, ¿qué tiene que hacer también en toda esta coyuntura difícil, política, social que viene? Ojo, hay una olla de presión ahí,
Hay una olla de presión, o sea, tampoco el gobierno diga y no cante victoria, o sea, no diga, no han salido a marchar, entonces ya todos los peruanos están contentos, ¿no? No, tampoco, cuidado con esto, o sea, hay una olla de presión social que cualquier momento puede estallar. La indignación la sentimos todos, usted, amigo televidente, la siento yo, todos sentimos esa indignación con este Congreso y por qué no con el gobierno, pero tensa calma, diríamos, señor Milton Vela. Para ser más apropiados, estimado Carlitos, se llama calma sísmica. Correcto. O sea, en cualquier momento se nos viene uno de 9 grados, ¿no? Y ahí sí, bueno, pues veremos qué ocurre, ¿no? Veremos qué ocurre. Así es. Pero hagamos votos porque la cordura llegue, porque veamos al ser humano, veamos a la persona, veamos a nuestros hermanos, primero, antes que los intereses, antes que las partes de procesos y todo lo demás, ¿no? Tenemos que cuidar a esos seres humanos por lo que se viene, por el efecto del niño. Ya estamos viendo, ya lo conocemos, ya sabemos lo que ha pasado y vemos lo que se está viniendo. Entonces, ahora es hora de dejar las armas, entrar a la casa y ponernos a trabajar para evitar todo eso, ¿no? Señor Milton Vela Gutiérrez, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Y nada, pues vamos a estar también atentos y lo vamos a convocar para ver lo que es el mensaje presidencial y hacer un análisis, porque también hay que leer, hacer esa lectura y también leer entre líneas. ¿Qué dirá la presidenta? Muchísimas gracias. Un abrazo. Encantado. Un abrazo y un saludo grande para toda tu teleaudiencia. Muchísimas gracias.